Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humano está, tu mundo es humano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Esta es una transmisión en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Este es el programa Gracias a Dios. Es viernes. Yo espero que estén resguardados, que estén seguros, que estén siguiendo todas las normas que se nos han indicado solo para pues tener ahí un poco de prevención, un poco de responsabilidad al respecto. Sabemos y ya se ha dicho mucho y estoy seguro que has escuchado, y si eres creyente, pues tienes ya bien grabado que el Señor nos tiene en su mano. Pero también acuérdate que escrito está que no debes de tentar al Señor tu Dios. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Adulam, y en esta noche se encuentran conmigo Idalia Castro. Dara Castro. Capato. Axamadaí. Jania Castro. Bueno, a nombre de todos nosotros, Dios te bendiga. Esperamos, como dice el canto, que creas con todo tu corazón que todo va a estar bien. Precisamente enfocados en este tema y en este pensar que muchas personas nos han venido transmitiendo a lo largo de los mensajes y de la comunicación que han tenido con nosotros, es que decidimos dar un tema a partir de hoy, todos los viernes, en este espacio de Gracias a Dios es viernes, que tiene que ver precisamente con la situación. Esta serie se llama ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Es una serie de 4 programas que vamos a tener a lo largo de 4 viernes, porque precisamente esto de sufrir, pues a nadie le gusta, a nadie pues le parece bien, y sobre todo cuando no tienes pues un conocimiento más a fondo, piensas que tal vez hasta Dios es injusto, o te preguntas que por qué está pasando lo que está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de hoy y durante 4 viernes en este espacio, viernes 8 de la noche, vamos a estar pasando esta serie que se llama ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Hoy, primer programa, se llama Un mundo colmado de sufrimiento. Antes de comenzar, te damos nuestras redes sociales para que puedas aportar, enriquecer el programa. Sobre todo si tienes alguna duda o algún comentario, alguna necesidad, un pedido de oración, una aclaración, o simplemente a lo mejor, porque no nos ponemos a pensar en todas esas personas que están pues ahora sí que aisladas y solas, que hay mucho joven que viene de provincia a estudiar a México y viven luego solos, o personas que no son casadas y ya son independientes, pues en su caso a veces no están tan acompañados como quisieran. Para ellos les digo, no estás solo, está el Señor contigo, pero si nos estás dando la oportunidad de ingresar a tu computadora, a tus dispositivos móviles a través del internet, pues con todo gusto nos gustaría saber si necesitas algo. Aquí estamos para servirte. Los medios para que te comuniques son: Amén. En Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35. En línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, y por YouTube Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Pues ahí están nuestros medios para que te pongas en contacto con nosotros, y créeme, todo va a estar bien. Solo necesitas agarrarte de la mano de Dios. Es lo único que necesitas, seguir pues todas las recomendaciones que nos dan, ¿verdad? Para que pues ni te contamines ni contamines,
Y antes de comenzar, pues te decía que esto hablar del sufrimiento no es nada agradable, a nadie le gusta. Yo no conozco una sola persona, no sé aquí en la mesa, pero yo no conozco una sola persona que diga a mí me gusta sufrir. ¿Tú conoces a alguien? No. ¿Tú conoces a alguien? A nadie le gusta sufrir. El sufrimiento no es un tema agradable, pero es necesario abordarlo. El sufrimiento es un estado de angustia o de dolor que puede presentarse por muchas razones y en muchas circunstancias. El sufrimiento abunda en nuestro mundo y nos afecta de muchas formas. Y no solo ahora que estamos en este asunto de estar aislados por esta pandemia que hay del COVID-19, sino el sufrimiento siempre ha venido de la mano de la humanidad y como ahorita vamos a establecerlo, porque algo que es importante y que tú sabrás metodología al respecto tal vez, que para que tú puedas atacar algo primero tienes que conocerlo. En ese estricto sentido de cosas, por ejemplo, ahorita, esto que sorprendió al mundo lo sorprendió porque no había habido nada igual. Por eso se tienen que estar estableciendo protocolos, se está aprendiendo día a día, se vio cómo se desenvolvió en los países donde primero estuvo, qué sí sirve, qué no sirve. Por eso hay tantas cosas por ahí que se están moviendo. Porque para que tú puedas atacar algo, para que tú puedas repeler algo, primero tienes que saber cómo se maneja y cómo se mueve. Para que tú puedas pues evadir, aislar, retirar el sufrimiento de tu vida, primero tienes que saber uno, qué es el sufrimiento, cómo se mueve, por qué está aquí y qué dice Dios al respecto, porque finalmente por eso estamos transmitiendo, ¿verdad? Porque todo lo que hagamos en nuestros programas lo hacemos siempre fincado total y absolutamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y tratamos de hacerlo no tan teológico, no a la vez tan doctrinal, tan solemne, sino de una manera que nos puedas entender. Por eso te pido que me regales toda tu atención. Si es que en tu vida está habiendo sufrimiento, si tienes angustia, si tienes dolor, a lo mejor tú tienes algún familiar hospitalizado, quizá hay un enfermo en tu casa, porque ya sabemos que no están recibiendo a todo tipo de hospitalizados, y más ahora que está digamos, en el pico más alto el grado de contagio, ¿verdad? Pero no obstante esto te decía, eso no tiene nada más que ver con ahorita el sufrimiento por la pandemia, se potencializa, pero el sufrimiento ha estado desde mucho tiempo ahí. Como te decía, el sufrimiento abunda en nuestro mundo y nos afecta tanto en el aspecto físico como en el psicológico, pero también en el emocional. Sea cual sea su manifestación, un sufrimiento prolongado puede llevar a un colapso a una persona en el cuerpo y en el espíritu. El sufrimiento afecta tanto a justos como a injustos y aflige a víctimas inocentes. Para muchas personas este hecho inquietante es incompatible con la idea de un Dios justo e inteligente. Algunos se sienten afectados por lo que estamos pasando, aún personas que conocen de Dios, que se congregan en una iglesia, que tienen ya ciertos años viviendo bajo la estricta misiva de honrar a Dios con su vida. Y aún así yo he conocido, por lo menos ahorita por las redes, varios hermanos que no entienden. Algunos te decía que se sienten tan afectados que tratan de remediarla. No nada más ahora, sino este asunto del sufrimiento. Ahorita vamos a ver cómo hay varias vertientes que han hecho y acompañado la historia de la humanidad en cuanto a sufrimiento. Pero hay quien se siente tan abrumado por, no sé, a lo mejor la guerra, a lo mejor la pobreza, a lo mejor el desastre ecológico que está ocurriendo en nuestro mundo, que empiezan a dedicar buena parte, por ejemplo, de su energía a realizar obras de caridad con el afán de aliviar en algo el sufrimiento que consideran que no merece este tipo de personas o un determinado grupo como los de África o tal vez los que vienen en países tercermundistas, como ahorita vemos que está pues realmente golpeando fuerte a lo que es Centroamérica, porque no hay infraestructura. Normalmente se dice que los que más sufren son los pobres y en cierto sentido tienen razón, pero vamos a ver y vamos a tratar en este
en este tiempo de establecer las bases, de que podamos primero conocer qué es el sufrimiento, cuáles son las vertientes de dónde viene. Y poco a poco, de acuerdo a la palabra de Dios, iremos desmenuzando el origen, el porqué y lo que es más importante, el hasta cuándo. Tal parece que en el mejor de los casos, y me refiero a la humanidad, nuestros intentos por detener el sufrimiento pues no logran más que demorar lo inevitable. Todo indica que nadie tiene una explicación convincente de por qué persiste tanta miseria humana. Puedes voltear para muchos lados, y si aquí tenemos quejas, voltea y ve Sudamérica, voltea y ve África, y velo desde antes de la pandemia. Ve, por ejemplo, las guerras que hubo para la separación de la antigua Yugoslavia, de Rusia, el problema que hubo hace no mucho tiempo con este asunto de Chechenia y Cachemira ahí por la India, y para donde voltees, desgraciadamente hay mucha miseria. Aquí es cuando muchas personas se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios? Hay una canción inclusive de José Luis Perales que se llama Dime. Si has tenido oportunidad de escucharla, vas a ver que este canto es una queja, que es una queja hacia Dios. Pero como te decía, primero tenemos que entender cuál es el detonador de tanto sufrimiento, de tantas cosas que pasan, porque si no entendemos el problema, tampoco le podemos dar solución. Entonces, a todo esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué el sufrimiento es algo indiscriminado? ¿Por qué no le sobreviene solamente a aquellos que lo merecen? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, ¿cómo es posible que se muera esta persona siendo tan buena, que le haya dado cáncer, que no sé, cualquier cosa? Y vemos, por ejemplo, maleantes que sin importarles hoy día la pandemia siguen asaltando. Siguen subiéndose al transporte público, a quitarle a las personas sus pertenencias, o sea, y a veces te haces esa pregunta. Yo no sé si te la has hecho, pero a veces decimos, ¿por qué no solo lo malo les sobreviene a aquellos que lo merecen? A veces también nos preguntamos por qué los inocentes sufren por acciones y sucesos que no pueden controlar y con frecuencia que no se pueden proveer. Para muestra lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Quién lo vio venir? ¿Quién estaba listo? ¿Quién estaba preparado? Realmente nadie. Se sospechaban cosas. Si tú puedes buscar en las redes, inclusive hay videos en YouTube de hace 5 años de un reportaje de un reportero italiano que ya venía avisando que estaban haciendo experimentos con este animal, el murciélago, en China, precisamente infectándolo de este asunto de una variación del SARS, que es lo que hoy día es el COVID-19. Pero ya tuvimos un programa donde hablamos de las epidemias, las vamos a abordar. Recuerda que aparte estamos transmitiendo los domingos, ¿verdad? A las 8 de la noche, donde estamos tocando todos los puntos de escatología, es decir, de la doctrina, de la teología, del tiempo del fin, en donde todas estas cosas las ampliamos más. Hoy solo esto lo digo como preámbulo para que entendamos qué es lo que vamos a abordar en estos 4 programas que vamos a estar hablando al respecto. Bueno. Hay filósofos, hay pensadores que han analizado este tema del sufrimiento durante mucho tiempo, pero no han sido capaces de encontrar una respuesta adecuada. Aquellos que sufren, incluyendo a muchos que nos están oyendo ahorita, necesitan respuestas, y necesitan que sean respuestas reales y que sean respuestas racionales. Porque yo no sé a ti, amigo, hermano que me escuchas, yo no sé a ti, pero a mí me molesta mucho que alguien te diga, pues voluntad de Dios, es que Dios así lo quiso, es que Dios se lo llevó porque era el angelito más bueno y se lo quiso llevar. Tú atrévete a decirle eso a alguien que acaba de perder un ser querido y vas a ver cómo te va a responder. Si algo tenemos obligación de hacer hoy en día es dar respuestas verídicas y racionales para dar por lo menos consuelo y veracidad de tener una respuesta correcta en el corazón de las personas que están sufriendo. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? La perspectiva bíblica debe de ser una perspectiva realista. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que lo que empecemos ahorita, a partir de este momento, a desmenuzar acerca del tema, no solo te vas a dar cuenta tú que nos escuchas que es una posición realista la que tiene la palabra de Dios, sino
que además de ello es una posición alentadora. La Biblia, ante todo, siempre trae esperanza. Bueno, iniciemos. Examinemos las causas del sufrimiento desde esta perspectiva, la perspectiva bíblica. La palabra de Dios es la clave que nos va a ayudar a descubrir las razones por las cuales la gente sufre. La perspectiva bíblica, vuelvo a repetir, es realista, porque la Biblia analiza la vida del ser humano, puesto que nos narra el propósito, el porqué y el para qué del ser humano. Nos explica por qué el dolor siempre ha estado presente entre nosotros y por qué, perdóname lo que te voy a decir, pero te dije que iba a ser realista, va a seguir estando, por lo menos algún tiempo. Además, la perspectiva bíblica nos va a dar ánimo. Me decía, por ejemplo, mi hermana hace unos días que estaba hablando con ella por teléfono, que pues le dan ganas de leer la Biblia. Yo le prometí que le voy a mandar una por estas compañías que entregan a domicilio porque no tiene una. Y le digo, qué bueno que tengas ganas de leer la Biblia, te vas a dar cuenta de una cosa, que además de tener las respuestas, te vas a sentir en paz, te vas a sentir tranquila, te vas a acercar a Dios y vas a saber de qué habla, sobre todo cuando dice que te da una paz más allá de todo entendimiento. Entonces, tenemos que entender que todo lo que está ocurriendo, de acuerdo a la Biblia, especialmente cuando estamos hablando del pensamiento de la Biblia en general, es para ver la vida en términos del plan de Dios y qué propósito hay detrás de todo esto. Aunque, te aclaro de una vez, hay cosas que estaban contempladas por parte de Dios que podrían pasar, pero nosotros no las buscamos. Eso quiero dejártelo bien claro. Jesucristo, por ejemplo, nos dice que parte de su misión es ofrecernos vida. Mira cómo lo dice Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Parte de la misión de Jesús al venir a la tierra era ofrecernos esta vida abundante. Sobre el mismo asunto, el Salmo 16:11 dice lo siguiente: Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Ese salmo se refiere a Dios y nos dice que hay delicias a su diestra para siempre. La Biblia también nos revela cómo Dios va a aligerar nuestras cargas y cómo un día vendrá el descanso para todo el mundo. Aún más, también nos habla de una época en que el sufrimiento va a desaparecer por completo. Pero vuelvo a ser realista y perdóname por la crudeza, pero esta no es la condición actual de la humanidad. Jesús entendió que el sufrimiento es una parte inherente de la vida física y le recordó a sus seguidores: en el mundo tendréis aflicción. Se los dijo en Juan 16:33. El sufrimiento no se acabará por el momento. Vuelvo a repetirlo, escúchame bien. No te engañes, aunque te den fechas, aunque te digan que después de esto, que va a ser un mundo mejor, seguramente acabando esto va a haber quizá una guerra, quizá un desplome mundial económico, quizá por ahí un terremoto, otro volcán, porque desgraciadamente el sufrimiento por el momento, o por lo menos en algunos sectores, va a irse alternando, pero el sufrimiento no se va a acabar. Entre más rápido tu mente lo asimile, vas a estar preparado para enfrentarle y ponerle cara. El sufrimiento aflige, vuelvo a repetirte, al rico, al pobre, al religioso, al incrédulo, al pequeño, al grande. Y en esta vida todos lo experimentamos, todos en algún momento sufrimos. El que no sufre por amor, sufre por una decepción. El que no sufre porque no tuvo padres, el que sufre porque tiene padres y abusan en su autoridad de ellos. Pero el ser humano constantemente, de una forma u otra, experimenta siempre el sufrimiento.
Tal parece que las enfermedades y otros problemas de salud son los que afectan, y lo estamos viendo ahora, a la mayoría de las personas en algún momento de su vida. En el pasado, piénsalo, recuerda, nada más trata de imaginarlo. Ciertas enfermedades comunes, que hoy en día hay vacunas para todas ellas, o para la mayoría, causaron un inmenso sufrimiento. ¿Cuánta gente murió de viruela? ¿Cuánta gente murió de la gripe española en los inicios del 1900? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas murieron por el hecho de no lavarse las manos? Algo tan sencillo. Pero a pesar de los adelantos de la ciencia médica que ha logrado aumentar el promedio de vida, seamos honestos, todos sabemos que vamos a morir. Me refiero físicamente, porque parte de la vida es la muerte. Y si tienes temor, y si no lo habías analizado, y si te sorprendió toda esta situación pensando que tal vez te quedan muchos años, bueno, tal vez, no lo sé, yo no soy Dios, no lo conozco, pero sí tienes que tener presente algo. En algún momento te vas a morir. Si mueres en Cristo, para vida eterna. Si desgraciadamente no es así, pues tú ya sabes la respuesta. En algún lugar de nuestra vida se acortan las enfermedades mortales, pero en otros, los que la pagan siguen siendo los niños. Muchos de nosotros tenemos que afrontar en la actualidad padecimientos extenuantes. Piénsalo, antes la gente tenía muchos hijos porque normalmente se iban a morir algunos. Esa era una razón para tener muchos hijos. Normalmente morían algunos. Pero ahora ha avanzado tanta la ciencia que ahora el ser humano vive tantos años que han surgido enfermedades nuevas ocasionadas por la senilidad. Se ha manifestado más el Alzheimer, se han manifestado más el cáncer, las enfermedades cardíacas, las hipertensiones y todo esto, porque piénsalo bien, de verdad haz conciencia, muchas personas van a perder sus facultades mentales mucho antes de morir. Porque es el ciclo normal del ser humano. Acuérdate de tus clases de la primaria, nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Y de tanto nos ha alargado la vida la ciencia que, pues, hay veces se acaban la vista, el oído, antes de que tú llegues a morir. El sufrimiento, grábatelo, va de la mano contigo desde que naces. Porque los niños no gritan cuando nacen porque sientan cosquillas. Pero, desgraciadamente, en las naciones más pobres, el sufrimiento y la muerte por enfermedades que se pueden prevenir causan gran miseria y desesperación. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un fenómeno al que le quiero llamar la barbarie. Y esta es responsable de gran parte del sufrimiento mental y físico de nuestro mundo. Ahorita está causando tal vez más daño el sufrimiento mental de no saber qué va a pasar, por ejemplo, con la pandemia que está ocurriendo en el mundo, que el que digan o te traten de tranquilizar muy burdamente y muy fríamente, a mi modo de ver, que te digan, pues es que solo el 2% de las personas van a morir. Pero en esta lotería tú no sabes si a ti te va a tocar. Entonces, muchas personas que desgraciadamente ahorita tienen el problema de que tienen que dejar de trabajar, de que no tienen el ahorro suficiente, toda esta situación nos está enseñando muchas cosas. Pero ahorita, gran parte del sufrimiento que tienen la mayoría no está en los hospitales nada más, está en su mente. No hay nada que reduzca al hombre a la crueldad más brutal, por ejemplo, del dolor, del sufrimiento que causa la guerra. El hombre siempre ha estado en guerra contra su semejante. ¿Te acuerdas de Abel y Caín? Ahí está la primera guerra civil entre familia. Hace unas pocas décadas, los historiadores, por ejemplo, te voy a hablar de Will y Ariel Durant, escribieron
que en 3.421 años que tiene la historia de registrarse, es decir, el primer escrito que se ha sentado en jeroglíficos, en tablillas de arcilla, que empieza a narrar los aconteceres de la humanidad. 3.421 años, digo, el ser humano ha tenido más, pero no se le había ocurrido dejar registro hasta ese momento. Vuelvo a repetir la cifra, 3.421 años que tiene de registrada la historia de la humanidad, solo 268 años no ha habido guerra. O sea, que el común denominador, por ejemplo, de un detonador del sufrimiento ha sido la guerra, y la guerra ha acompañado al ser humano, casi desde el principio. Ahora, la guerra no solo provoca muertes y heridas incapacitantes en el campo de batalla, sino que produce, por ejemplo, gran congoja, destruye familias, causa pobreza. Además, siembra semillas de enemistad que perduran por siglos. Basta ver ahorita el problema que sigue habiendo en Medio Oriente. Los palestinos, no me digas que están muy contentos con su situación. Los árabes. Jesús profetizó que antes de su regreso ocurrirá el periodo de sufrimiento más grave que haya existido. Y en gran parte esto va a ocurrir porque tiene que acontecer una gran guerra. A veces yo me asombro perdón, a lo mejor no eres cristiano y te voy a ilustrar un poco. Porque este programa no nada más está destinado para aquellos que son creyentes en la fe, para todas las personas que quieran conocer de Biblia. Pero a veces yo me sorprendo que las personas están esperando más que el megaterremoto. Tengo 20 años oyendo lo mismo. Y en realidad, si tú lees la Biblia, algo que va de verdad a simbrar a la humanidad es la guerra. Mateo 24:6 dice lo siguiente. Ustedes oirán sobre guerra y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. El verso 21 y 22 del mismo Mateo 24. Esos días serán terribles, tiempos difíciles como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá jamás. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los cortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Mira, después del horror de las guerras que ya han sido libradas, y sobre todo las que ha habido últimamente en la primera parte del siglo XX, con sus consecuencias mundiales, la humanidad ha gozado de un periodo de paz. Por eso esto que está aconteciendo, esta pandemia, ¡pum!, le pegó y lo sorprendió, porque ya nos habíamos acostumbrado a la paz. Pero ha sido una paz relativa. Porque ahora los conflictos, si bien no han sido mundiales como la Primera y Segunda Guerra, no han sido globales, sigue habiendo guerritas por la naturaleza del ser humano en diferentes partes de la Tierra. ¿Sale? Nada ha cambiado en la naturaleza humana. No hay alguna sola cosa que te ofrezca esperanza si le estás buscando en un político, en la filosofía, en una cuestión social, en una cuestión democrática, comunista, lo que tú quieras, digas y mandes. Eso no tiene esperanza ni tiene futuro. Así es que no poses tus esperanzas ahí. El gran error que tienen las democracias actuales es que están volviendo a las autocracias disfrazadas de democracias. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de sufrir. Y pone sus esperanzas en líderes que están volviendo más caótico el mundo cada vez. Cuando el sufrimiento es constante, cuando el sufrimiento es mayor en las naciones más pobres, en las de vías de desarrollo, en algunos países la peor lucha de la gente consiste en conseguir lo necesario para comer. Ahorita, ¿cuál es el problema principal que tiene nuestro país ante este aislamiento social? El que haya personas que tengan que salir porque no tienen lo necesario para comer. Se vivía al día.
Estadísticas de las Naciones Unidas revelan, fíjate en esta cifra, qué triste cifra, que 925 millones de personas sufren los efectos del hambre crónica. 925 millones de personas en todo el mundo tienen hambre. Cada 5 segundos antes de esta pandemia, estos son datos que tengo desde antes de que ocurriera esto, cada 5 segundos muere un niño de hambre o de enfermedades en todo el mundo. Cada 5 segundos antes de la pandemia. Desde luego que ahorita se dispararon los números. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener defensas para defenderte de una enfermedad viral que ataca la vía respiratoria si no estás bien comido? ¿Cómo? Según el Banco Mundial, 1.000 millones de personas, fíjate esta cifra, 1.000 millones de personas en todo el mundo ganan menos de $1 al día. ¿A cómo amaneció el dólar hoy? Como a 24, ¿no? ¿Podrías vivir con 24 pesos al día? Y la mitad de la población mundial, vuelvo a repetirte, datos del Banco Mundial, sobrevive con menos de $2 diarios. Bueno, ya te la subo a 50. La mitad de la población en el mundo. Jesús advirtió en Mateo 26:11. Siempre tendrán a los pobres entre ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Desafortunadamente esto es cierto, no tan solo en zonas pobres de África, Asia y Latinoamérica, sino virtualmente en todo el mundo. La existencia de la pobreza y la desnutrición es algo trágico y que por supuesto que causa sufrimiento. Y más todavía cuando sabemos que esta clase de sufrimiento es evitable. ¿Cuánta gente desperdicia alimento? ¿Cuántas cosas en buen estado se tiran? A veces es la ineptitud política. A veces la corrupción. Yo me acuerdo hace un par de años, cuando estábamos en votaciones, que terminaron las votaciones y después descubrieron una bodega con despensas llenas que se echaron a perder porque las condicionaban a recibir a las personas porque garantizaran que iban a votar por X o Y partido. La corrupción también es un factor que trae sufrimiento. La guerra y el rápido crecimiento de la población agotan las reservas alimenticias de tal manera que producen hambre e inanición en el mundo. Los ineficaces métodos de cultivo, los inadecuados sistemas de transporte de alimentos, son factores que contribuyen a la carestía y hambruna propiciada por el hambre. También tienen parte en esto las condiciones que escapan al control humano. El hambre y las enfermedades son males que van a empeorar. Lo repito, este es un ensayo. Escúchame por amor del cielo. Si estás escuchando esto, este es un ensayo. El hambre y las enfermedades van a seguir ocurriendo y van a empeorar. Aún en el caso de los que se logren tomar medidas exitosas a corto plazo, es decir, que se inventen vacunas, que se hagan programas sociales donde se lleve alimento a los más pobres, aún con todo eso, va a seguir habiendo enfermedades y va a seguir muriendo gente de hambre. Mateo 24:3 nos sigue diciendo acerca de todo este tiempo tan terrible que se avecina, de propias palabras de Jesús, lo siguiente. Luego fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y se acercaron sus discípulos y le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá eso y qué va a pasar como señal de tu regreso y del fin del mundo. Todo esto va a ocurrir en una época que Jesús mismo denomina el fin del siglo, o el fin del mundo, como acaban de leer en esa versión. Va a incluir una hambruna mundial, va a incluir pestes, va a incluir hambre, va a incluir terremotos en diferentes lugares. Mira lo que dice el verso 7. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en muchos lugares. Va a haber diversos tipos de pestes, es decir, enfermedades epidémicas. ¿Te suena conocido? ¿Hace cuánto tuvimos el H1N1? Fíjate ahora. Piensa en el ébola, piensa en el SARS, piensa en el MERS. ¿No sabes de qué te digo? Más
te convendría averiguar de qué te estoy hablando, porque esto solo empieza. Casi siempre las enfermedades epidémicas acompañan al hambre. Cuando se producen terremotos devastadores, por ejemplo, especialmente en las naciones pobres, una infraestructura seriamente dañada impide la distribución de alimentos en las zonas afectadas, porque decíamos al principio que esto no nada más ocurre en las zonas pobres. ¿Te acuerdas cuando el huracán que golpeó a Estados Unidos, cómo toda una ciudad capital, se me fue ahorita el nombre, quedó bajo el agua? Tardaron 3 días, el ejército tardó 3 días en poder entregarle agua a la población. Piensa en esto. Piénsalo. Pronto las enfermedades y el hambre van a empezar a cobrar su cuota de muerte. Ya lo están haciendo desde este evento que tenemos. Aunque anteriormente las guerras acaparaban los titulares, la cifra de muertes causadas por los conflictos armados ahora es relativamente pequeña en comparación con las de quienes mueren a consecuencia de estas enfermedades. Según algunos cálculos, tan solo en África, óyeme bien, en África, las víctimas del SIDA superan 10 veces el número a las que mueren por la guerra en todo el mundo. En África, porque a veces nosotros nos preocupamos mucho por Occidente, nos preocupamos por Europa, pero en África, antes de todo esto, ya moría gente por el ébola, ya moría gente por el dengue, ya moría gente por el SIDA mismo. Yo me acuerdo cuando transmitieron el Mundial de Sudáfrica, porque yo estuve muy al pendiente de varios datos, había mucha recomendación de que los turistas no se involucraran con, por ejemplo, con sexoservidoras del lugar, porque había una gran afluencia de muertes por causa de SIDA. Mira qué terrible. Y ya le vas dando al blanco, porque si tú me dices, ¿cómo es posible que un Dios amoroso? Si te has fijado, todas las cosas que acabo de mencionar y que estamos registrando han sido cuestiones en donde el hombre ha metido la mano. Porque ahorita, por ejemplo, que el ser humano ha detenido su mano y su presencia sobre las actividades, sobre la tierra, ve como, por ejemplo, los animales están volviendo, los animales están regresando a sus hábitats que los despojamos. Observa cómo, por ejemplo, los cielos están más azules, los animales están más cercanos a los hábitats humanos, porque la huella del ser humano se ha disminuido, la huella del ser humano está parada. Entonces, no me digas que es Dios. El sufrimiento producido por las enfermedades y la carestía de alimentos es lo que está atosigando al mundo hoy día. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, ahí te van varios factores. La codicia desenfrenada, que trae consigo un sufrimiento mayor. La esclavitud también es otro factor. Aquí en América, aquí digamos en el mundo civilizado, pues no decimos, no, aquí en México no hay esclavitud. Sí, bastaría con que fueras a darte vuelta a barrios como La Merced, a lugares donde tienen como esclavitud sexual a niñas que se secuestran de los pueblos. Niñas que tontamente e inocentemente van enamoradas, las engañan, las sacan de sus pueblos y las tienen como trabajadoras sexuales esclavizadas. Hay otros lugares, por ejemplo, donde los tienen esclavizados para que trabajen. Inclusive hay varias naciones en Asia que ponen a trabajar a los niños en un sentido casi de esclavitud. La Organización de las Naciones Unidas estima que actualmente más de 12 millones de personas viven en condiciones de esclavitud. Repito, 12 millones de personas en el mundo viven en condiciones de esclavitud. Pero esa es la cantidad oficial. Se calcula que la cifra exacta de esclavos fácilmente supera el doble. Hay un noticiero, el noticiero Time informa, por ejemplo, que decenas de millones de personas en todo el mundo, inclusive niños de no más de 6 años de edad, es decir, si tú tienes a tu niño pequeño y te diviertes y juegas con él y lo ves crecer sano, hay niños de su edad que están trabajando como esclavos en condiciones infrahumanas y peligrosas, aún en nuestro país, que con frecuencia comprenden jornadas laborales de 18 horas, palizas y desde luego abuso sexual.
Vete al norte, tiempo de la pizca, y vas a ver cuántos niños están trabajando, recolectando algodón, recolectando maíz, recolectando tomate y tantas cosas. Hay muchos que por ayudar a su familia, pero hay muchos que si tú preguntas dónde están sus papás, solo hay un encargado, pero lo chistoso es que es un encargado de 4, 5, 6. ¿O no te has dado cuenta, por ejemplo, que hay siempre una señora en las grandes plazas, en los jardines donde va mucha gente, que siempre tiene un niño dormido en sus brazos y como 10 pidiendo dinero? ¿Tú crees que todos son sus hijos? Ah, abre los ojos, abre los ojos. Ahí están. Hay muchas más personas que aún no están retenidas en contra de su voluntad, pero desgraciadamente viven en esclavitud virtual porque sus circunstancias económicas y largas jornadas escasamente les permiten sobrevivir. No saben hacer otra cosa. Tienen que trabajar varias horas para siquiera completar algo que muchos otros en mediodía ya lo tienen. Yo espero que estés haciendo conciencia. Tales condiciones están oprimiendo el espíritu humano. Imagínate, ¿tú crees que estas personas tienen gozo? ¿Tú crees que estas personas que están sufriendo por esclavitud, por enfermedad, por ser víctimas de la guerra, por ser víctimas de empresas opresoras, logran disfrutar placeres sencillos tan fáciles como el tú y yo los tenemos, como escuchar buena música? ¿Tú crees que estas personas están de buen humor? ¿Tú crees que todas estas personas estrenan ropa nueva? ¿O que tienen el consuelo de tener un techo seguro bajo el cual poder resguardarse? ¿Cuántos ahorita, y yo estoy preocupado y oro a Dios por ello, cuántos ahorita mismo indigentes están en alto riesgo de contraer el virus, por ejemplo? La avaricia también cobra su cuota, ¿eh? ¿Cuántos ahorita están diciendo, no, que salgan a trabajar, total, si se enferman, que van a morir bien poquitos? Recuerda, por amor del cielo, recuerda a esos empresarios que te están mandando a la guerra. ¿Cuántos les dicen chillones a los doctores porque están reclamando el tener el equipo necesario para enfrentar la pandemia? Por favor, recuerda a esos políticos, recuerda a esos empresarios. La avaricia también cobra su cuota. Los propagandistas ofrecen productos que pueden arruinar tu salud y matarte. ¿Hasta hace cuánto, por ejemplo, se seguían vendiendo cosas con mucho sodio? Trastes con pintura de plomo. Y en vez de sacarlos de la línea y retirarlos del mercado, hay mucha gente que dice, no, pues ahora que se acabe la producción ya empezamos a sacar nuevas cosas. Ahora, vámonos al mundo de la farándula. Promueve estilos de vida arrogantes y egoístas que solo persiguen placeres efímeros, a pesar de que estos destruyen las relaciones personales y las oportunidades de ser felices a largo plazo. Algunos comerciantes, fabricantes y gobiernos contaminan el aire. ¿Cómo es posible que ahorita todo apunta para que vayamos hacia una infraestructura más ecologista y todavía gobernantes tontos, estúpidos, perdóname la palabra, pero es la verdad? Gente que sugiera que volvamos al carbón, que sigan cimentando economías sobre el petróleo. Ve qué gran problema causó ahorita el bajón del petróleo. Ahorita deberíamos ir a energías más renovables. Hay gobiernos que no les importa y venden sin importar, por ejemplo, que una fábrica tire sus desechos químicos a ríos, a lagos, matándolos. Contaminando el agua, contaminando el suelo, contaminando con toxinas que amenazan la salud y el bienestar. Y mira, podríamos seguir y seguir y seguir, y la lista de males parece interminable. Si ya te deprimí, perdóname, pero mi intención era abrirte los ojos. Y en todos y cada uno de estos hechos que estoy hablando,
desgraciadamente siempre ha intervenido la mano humana. Pregunta: ¿cambiará el panorama alguna vez? Cuando Jesucristo vivió en este mundo hace poco más de 2000 años, vio este cuadro de miseria. Fue testigo de las súplicas de los leprosos, de las viudas necesitadas, de las personas con trastornos mentales, y reaccionó compasivamente para aliviar esa miseria. La preocupación y compasión de Jesús fueron evidentes. Cuando lloró abiertamente a medida que se aproximaba a Jerusalén por última vez, él pronunció las siguientes palabras, Lucas 19, 41 al 44. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo: Si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Todas estas cosas pasan porque no le damos reconocimiento y lugar a Dios, desgraciadamente. Jesús podía ver la angustia que la guerra iba a traer a su amada ciudad y a sus habitantes 70 años después de que él dejaría de estar ahí. Bueno, un poco menos porque fue en el año de 70 después de Cristo. Cuando un alzamiento judío iba a provocar que los romanos sitiaran la ciudad con terribles consecuencias. Él proclamó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estas promesas todavía no se cumplen para toda la humanidad, pero Dios nos asegura que acabará con este sufrimiento en general durante el reinado milenario de Cristo, y que finalmente lo eliminará por completo. Mira qué dice en Apocalipsis 21:4. Secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. ¿A dónde nos ha llevado gobiernos? ¿A dónde nos han llevado personas? Confianza en filosofías, en metodologías, en lo que aparentemente es la libertad, en lo que aparentemente es el soportar que cada quien haga lo que le pega la gana. Sí, que cada quien haga y cometa su albedrío como bien lo quiera hacer. Pero si todo esto ocurre es porque no hemos dado oportunidad a que Dios de verdad se involucre en nuestra vida. En los próximos programas vamos a descubrir cómo y cuándo va a ser que va a ocurrir esto, cuándo se va a acabar el sufrimiento, porque ya lo acabamos de leer, el Señor lo promete y así va a ser. Paulatinamente ya ha venido ocurriendo por algunos lapsos de tiempo, pero para entender cómo se acabará el sufrimiento debemos entender cómo empezó y sobre todo, y lo más importante, por qué continúa. Y para ti que dices, es que hay gente buena que está muriendo, gente buena que a lo largo de la historia le ha pasado, gente que se ha portado como ningún otra y sufre, no te preocupes, no te preocupes. En los siguientes programas te vamos a enseñar qué es lo que dice Dios de estas personas, de estos mártires, de estas almas que tal vez fueron producto o víctima del mal general que se está propiciando sobre la tierra. Pero sobre todo hay un detonador. Y el detonador atrás de los avaros, atrás de los codiciosos, atrás de los que les gusta la guerra, atrás de los autócratas, atrás de los gobiernos corruptos, atrás de la gente que roba, atrás de la gente que tiene malicia, ni siquiera es un ser humano, ni siquiera es una cuestión política, ni siquiera es una cuestión material, es una entidad espiritual. Y tú de seguro ya sabes quién es. Y te guste o no te guste, cuando tú no estás con Dios, pues estás en su partido. El sufrimiento, desgraciadamente, va a seguir hasta que la gente reconozca que necesita de Dios
Si tú eres creyente, si tú, sin importar si eres como nosotros, cristiano evangélico, a lo mejor eres católico y por algo se te ocurrió escuchar este programa, piensa en esto. Piensa en la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Y hay una parte que dice, venga a nosotros tu reino. Estás rigiéndote por la ley de Dios, estás viviendo como verdadero súbdito de Dios. Y no me refiero a la cuestión litúrgica, ni costumbrista, ni tradicionalista. Estás obedeciendo lo que Él dijo que había que hacer en su palabra, porque si estuviéramos haciendo eso, el mundo no estaría como está. Quiero dejarte pensando en eso, porque en verdad es momento de doblar rodillas, arrepentirnos no nada más por nosotros, pedir perdón por nuestro país, pedir perdón por el mundo, pedir perdón por todo lo que se ha hecho mal. Entonces, yo estoy seguro que Dios puede acortar el tiempo de todo lo que estamos pasando, lo que está sucediendo. Pues perdóname el tenor, desde el empiezo tú te diste cuenta que este programa iba con otro tenor, pero es para exhortarte y concientizarte de que el sufrimiento es por nuestra propia causa. No me refiero a ti quizá, tal vez a tus antecesores, tal vez a mis antecesores, pero en general es culpa del ser humano. Bueno, para terminar, te hago la invitación. No te preocupes, mañana que tocan jóvenes no voy a estar en esta actitud. Mañana tenemos un tema muy bueno, invítalos, dales un codazo. Hey, mañana te me pegas a ver el internet, ahí la transmisión, porque vamos a hablar de un tema que es medular ahorita, que están todos juntos ya, como familia Muégano en su casa, y se llama ¿cómo llevarme bien con mis hermanos? Porque ahorita ya muchos están del chongo, ya no se aguantan, ya de verse se caen gordos, me decían unos la otra vez por un mensaje. Y el día domingo, a partir de este domingo, vamos a estar dando apertura a nuestros servicios, a nuestro culto. Ya no va a ser enseñanza por la mañana vamos a tener transmisión a las 10:30 de la mañana, a partir de este domingo, donde te vamos a dar acceso, lo vamos a abrir para que puedas escuchar la palabra de Dios, pero ya no como una enseñanza, sino ya como una predicación, ya como un sermón propiamente hecho, donde vamos a tener un tiempo de oración, donde vamos a ver el mensaje, el consejo que Dios tiene para nosotros este domingo, y el mismo domingo en la noche, como nuestras demás transmisiones, a las 8 de la noche, recuerda que tenemos un programa especial donde seguimos hablando de estas cuestiones del tiempo del fin. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Ulam, y conmigo estuvo mi esposa, Idalia Castro. la pastora Idalia, y también las hermanas. Jania Castro. Dara Castro. Axamadei. Que el Señor te bendiga. Piensa en lo que acabas de escuchar, reflexiona, haz conciencia. A veces nosotros nada más nos enfocamos ególatramente en lo que nos pasa, pero piensa en todas las cifras, todos los números que te acabo de dar. Es momento de doblar nuestras rodillas por alguien más. Pide por tu vecindario, pide por tu calle. Tal vez no te lleves bien con los vecinos, pero pide para que la peste no entre a tu calle, a tu colonia. Muchos creen que ni es cierto, pero a lo mejor no te toca eso, pero a lo mejor hay alguien enfermo de diabetes, pero a lo mejor hay alguien que está sufriendo mucha pobreza, pero a lo mejor alguien por la situación va a perder su trabajo, pero y a lo mejor alguien desde el terremoto, hay mucha gente que todavía hasta el día de hoy no está bien establecida en un hogar porque su casa fue tocada en el terremoto, y tantas cosas. El Señor te bendiga, descansa de verdad, sábete que no estás solo. Si necesitas algo, tienes los medios de comunicación, llámanos, comunícate. Ahí en YouTube va a estar en nuestro canal esta enseñanza, en Israel Chapa, todo en mayúsculas. El Señor te bendiga, ten muy buena noche. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea.
Sé que voy a salir de esta odisea, sé que voy a ganar esta pelea, sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria, que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien.